Sagitario es el signo que avanza cuando los demás todavía están calculando el riesgo. Su naturaleza de fuego mutable, gobernada por Júpiter, lo empuja hacia territorios donde no existen garantías, pero sí posibilidades. Hay en su esencia una fuerza que se rebela contra la idea de vivir encerrado en el miedo. Para Sagitario, una vida demasiado controlada puede convertirse en una jaula dorada, y por eso muchas veces prefiere enfrentarse a las consecuencias antes que traicionarse a sí mismo. Su valentía no significa que desconozca el peligro. Significa que no permite que el peligro decida por él. Sagitario puede sentir temor, dudas, inseguridades o incluso vértigo ante lo desconocido, pero existe una llama interior que le recuerda que quedarse inmóvil también tiene un precio. Bajo la influencia de Júpiter, planeta de la expansión, la confianza y los grandes horizontes, este signo busca constantemente una razón para crecer, conquistar nuevas experiencias y demostrar que los límites no siempre son tan sólidos como parecen. Cuando Sagitario decide actuar sin miedo a las consecuencias, aparece una de sus facetas más poderosas. Puede romper con situaciones que durante demasiado tiempo lo han mantenido atrapado, abandonar vínculos que ya no representan su verdad, cambiar de rumbo profesional, enfrentarse a personas que antes parecían intocables o defender aquello que considera justo aunque tenga que caminar solo. No necesita que todos comprendan sus decisiones para seguir adelante. Su naturaleza aventurera encuentra fuerza precisamente en la posibilidad de comenzar de nuevo. Pero el verdadero poder de Sagitario no está en actuar impulsivamente, sino en aceptar que cada elección tiene un precio. El arquero del zodiaco apunta hacia el horizonte, pero también debe aprender que toda flecha lanzada deja atrás el lugar desde donde fue disparada. Algunas decisiones pueden cerrar puertas, provocar rupturas, despertar críticas o generar consecuencias inesperadas. Y aún así, Sagitario posee una capacidad extraordinaria para transformar la experiencia en sabiduría. Por eso sus errores no necesariamente representan derrotas. Pueden convertirse en mapas. Cada caída puede enseñarle dónde no volver a pisar. Cada traición puede fortalecer su intuición. Cada decepción puede enseñarle a distinguir entre compañía y verdadera lealtad. Cada fracaso puede convertirse en combustible para una nueva conquista. Sagitario no está destinado a vivir una existencia perfectamente previsible, está llamado simbólicamente a descubrir, experimentar, aprender y ampliar sus fronteras. Existe además una fuerza espiritual asociada a este signo. Sagitario necesita creer que existe algo más grande que el problema inmediato. Cuando todo parece derrumbarse, puede recuperar el impulso mirando hacia el futuro. Su optimismo no siempre nace de tener respuestas, sino de negarse a aceptar que la historia termina en el capítulo más oscuro. Júpiter le recuerda que una puerta cerrada puede conducir hacia un camino que todavía no había imaginado. Su carácter directo también forma parte de esta energía. Sagitario puede decir verdades que otros prefieren esconder, y esa sinceridad puede generar conflictos. Sin embargo, cuando madura, comprende que decir la verdad no significa herir deliberadamente. Su auténtica evolución consiste en convertir la franqueza en sabiduría y la rebeldía en libertad consciente. Cuando Sagitario pierde el miedo a las consecuencias, deja de vivir intentando satisfacer expectativas ajenas. Ya no necesita demostrar constantemente quién es. Aprende a caminar con la frente alta, aceptar sus decisiones y asumir aquello que venga después. Esa es una de sus mayores victorias, comprender que la libertad auténtica no consiste en hacer cualquier cosa sin consecuencias, sino en tener el valor de elegir y después sostener la responsabilidad de esa elección. El arquero sigue apuntando hacia las estrellas porque su naturaleza no nació para mirar únicamente el suelo. Puede atravesar tormentas, perder batallas, equivocarse de camino y comenzar nuevamente. Lo esencial permanece intacto, la voluntad de avanzar. Sagitario no necesita una vida sin obstáculos. Necesita desafíos que estén a la altura de su fuego. Porque cuando deja de huir de las consecuencias y empieza a caminar conscientemente hacia ellas, descubre una verdad poderosa: muchas veces aquello que parecía el final era simplemente el precio de entrar en una versión más libre, más fuerte y más auténtica de sí mismo. Y entonces el arquero vuelve a tensar el arco. No porque tenga garantizado el destino de la flecha, sino porque ha comprendido que permanecer inmóvil por miedo también es una forma de perder. Su mirada se eleva, el fuego vuelve a despertar y el horizonte deja de parecer una amenaza para convertirse en una promesa. Sagitario avanza, aprende, cae, se levanta y vuelve a disparar hacia lo imposible.
Hay una dimensión todavía más profunda en la manera en que Sagitario se enfrenta a las consecuencias, su capacidad para aceptar que crecer implica dejar morir determinadas versiones de sí mismo. El fuego sagitariano no solamente quiere conquistar territorios externos, también necesita atravesar transformaciones internas que pueden resultar incómodas. A veces la consecuencia de decir la verdad es perder una relación. La consecuencia de elegir libertad puede ser caminar en soledad durante un tiempo. La consecuencia de perseguir un sueño puede ser abandonar la comodidad. Y la consecuencia de convertirse en quien realmente se es puede ser descubrir que algunas personas solo estaban destinadas a acompañar una parte del camino. Desde una perspectiva astrológica, esta fuerza adquiere especial significado porque Sagitario está asociado con la expansión de la conciencia, la búsqueda de sentido, los viajes físicos y espirituales, la filosofía y la necesidad de encontrar una verdad propia. No se trata únicamente de correr hacia cualquier horizonte. El auténtico desafío del arquero consiste en descubrir hacia qué horizonte merece la pena disparar. Su valentía alcanza su máxima expresión cuando deja de confundir libertad con ausencia de límites y comienza a comprender que la verdadera libertad también exige disciplina, criterio y responsabilidad. Aquí aparece una paradoja fascinante. Sagitario puede parecer un signo imposible de contener, pero precisamente su evolución consiste en aprender a dirigir su enorme energía. Una flecha lanzada sin dirección puede perderse, una flecha impulsada por una intención clara puede atravesar distancias extraordinarias. Por eso, cuanto más madura Sagitario, menos necesita demostrar su fuerza mediante impulsos repentinos. Su poder comienza a manifestarse en la capacidad de elegir el momento exacto, guardar silencio cuando corresponde y actuar únicamente cuando existe una razón profunda. También existe una dimensión relacionada con la reputación y la incomprensión. Cuando Sagitario decide romper con lo establecido, no siempre recibe aplausos. Puede ser considerado exagerado, rebelde, imprevisible o incluso irresponsable por quienes observan solamente el movimiento externo y desconocen la batalla interior. Sin embargo, el arquero aprende con el tiempo que no todas las personas están preparadas para comprender una transformación mientras está sucediendo. Algunas solamente reconocerán el valor de aquella decisión cuando sus resultados sean visibles. Su relación con el fracaso merece también una mirada especial. Sagitario posee una extraordinaria capacidad para recuperarse porque Júpiter simboliza la confianza en que la existencia todavía puede ofrecer oportunidades. Pero esa confianza puede ser puesta a prueba. Hay momentos en los que ni siquiera el optimismo consigue ocultar el cansancio. Es entonces cuando aparece una forma más auténtica de fortaleza, continuar sin necesidad de fingir que todo está bien. El verdadero guerrero no es quien nunca siente miedo, sino quien aprende a caminar incluso cuando el miedo acompaña cada paso. La energía sagitariana también puede experimentar una transformación radical cuando deja de luchar contra todas las consecuencias y comienza a utilizarlas como combustible. Aquello que intentó destruir su confianza puede terminar construyéndola. Aquello que pretendía limitarlo puede enseñarle a conocer sus propias fronteras. Aquella pérdida que parecía injusta puede obligarlo a descubrir recursos que desconocía. Incluso las puertas cerradas pueden actuar como señales cósmicas que redirigen la flecha hacia un territorio más adecuado. Existe además una dimensión espiritual en la soledad del arquero. Sagitario necesita periodos en los que nadie interfiera con su búsqueda. No necesariamente porque rechace a los demás, sino porque necesita escuchar su propia brújula interior. En esos momentos puede replantearse creencias, prioridades, relaciones y objetivos. La soledad puede convertirse en un templo de reconstrucción. Allí descubre que no necesita aprobación constante para validar su camino. Y cuando finalmente regresa al mundo, lo hace diferente. Ya no busca demostrar que puede sobrevivir sin nadie. Comprende algo mucho más poderoso, puede compartir su camino sin entregar su libertad. Puede amar sin encadenarse, comprometerse sin desaparecer, ayudar sin sacrificarse por completo y permanecer fiel a sus principios sin convertir la independencia en aislamiento. Ese es uno de los grandes saltos evolutivos de Sagitario. La libertad deja de ser una huida y se convierte en una elección consciente. El fuego deja de consumirlo todo y empieza a iluminar. La rebeldía se transforma en convicción. La aventura se transforma en propósito. La suerte jupiteriana deja de parecer una casualidad y comienza a revelarse como la consecuencia de haber tenido el valor de seguir avanzando cuando todavía no existían garantías. Sagitario no está llamado a vivir sin consecuencias.
Está llamado a no permitir que ellas gobiernen su destino. Porque cada decisión verdaderamente importante exige atravesar un umbral. Al otro lado puede haber incertidumbre, sacrificios y desafíos, pero también existe algo que el arquero conoce mejor que muchos otros signos, la posibilidad de descubrir un mundo que jamás habría aparecido mientras permanecía inmóvil. Por eso su fuego más poderoso no es el que arde cuando desafía a los demás, sino el que permanece encendido cuando nadie está mirando. Es esa fuerza silenciosa que reconstruye los sueños después de una derrota, que vuelve a confiar después de una decepción y que transforma las cicatrices en experiencia. El Sagitario evolucionado ya no necesita demostrar que no tiene miedo. Simplemente ha aprendido que el miedo puede viajar a su lado sin decidir hacia dónde apunta la flecha. Y mientras Júpiter continúe simbolizando la expansión, el arquero seguirá encontrando horizontes más grandes que los anteriores. No porque el camino vaya a ser fácil, sino porque su destino simbólico jamás fue quedarse contemplando las fronteras. Fue cruzarlas, comprenderlas y descubrir que detrás de cada límite existe otro territorio esperando ser conquistado por una conciencia más libre, más sabia y mucho más poderosa. La dimensión más profunda de Sagitario sin miedo a las consecuencias aparece cuando comprende que su verdadero adversario nunca fue el mundo exterior, sino la versión de sí mismo que necesitaba garantías antes de atreverse a vivir. El arquero está simbólicamente conectado con la expansión, pero toda expansión exige abandonar una frontera conocida. Por eso muchas de sus grandes transformaciones comienzan precisamente cuando deja de esperar el momento perfecto. Hay decisiones que no llegan acompañadas de certezas, caminos que no ofrecen mapas y oportunidades que aparecen envueltas en incertidumbre. Sagitario, bajo la mirada de Júpiter, posee el impulso de avanzar incluso cuando todavía no puede contemplar el final del recorrido. Esta energía puede convertirlo en una presencia difícil de controlar. Cuando siente que una situación pretende limitar su conciencia, su movimiento o su capacidad de elegir, algo dentro de él comienza a rebelarse. No necesariamente necesita enfrentarse abiertamente, a veces simplemente desaparece de aquello que considera una prisión. Su manera de romper cadenas puede ser tan silenciosa como contundente. Deja de participar, deja de explicar, deja de justificar sus decisiones y concentra su energía en construir una realidad diferente. Pero existe un aspecto todavía más poderoso: Sagitario puede aprender a desafiar las consecuencias sin desafiar la responsabilidad. Esa diferencia marca la frontera entre la imprudencia y la auténtica valentía. El Sagitario inmaduro puede lanzarse únicamente por demostrar que nadie puede detenerlo. El Sagitario evolucionado actúa porque ha encontrado una razón que considera superior al miedo. No busca destruir por destruir. Busca liberar aquello que llevaba demasiado tiempo encerrado. En esta evolución aparece también la relación con la verdad. Sagitario está asociado astrológicamente con la búsqueda de significado y con la necesidad de comprender qué existe detrás de las apariencias. Por eso puede atravesar etapas en las que determinadas verdades resultan dolorosas pero necesarias. Descubrir una mentira, reconocer una decepción o aceptar que una persona ya no forma parte de su destino puede provocar una ruptura interna. Sin embargo, el arquero aprende que una verdad dolorosa puede ser mucho más liberadora que una ilusión confortable. También existe una enorme fuerza en su capacidad para cambiar de identidad sin sentir que está traicionando su pasado. Sagitario puede mirar hacia atrás y reconocer que ya no es la misma persona. Sus antiguos deseos pueden parecerle pequeños, sus viejas preocupaciones pueden perder importancia y determinadas batallas pueden dejar de interesarle. No significa que haya perdido su esencia. Significa que su esencia ha crecido. Júpiter simboliza precisamente esa ampliación: aquello que antes parecía suficiente puede dejar de serlo cuando la conciencia se expande. En ocasiones, esa expansión genera incomprensión. Las personas acostumbradas a una determinada versión de Sagitario pueden interpretar su transformación como distancia, frialdad o egoísmo. Pero el arquero no siempre puede explicar con palabras una revolución que primero ocurre en su interior. Hay cambios que necesitan silencio para consolidarse. Hay decisiones que solamente pueden entenderse después de haber sido vividas. Su ausencia de miedo también puede manifestarse en el terreno emocional. Sagitario puede sentir intensamente, pero necesita conservar un espacio de libertad incluso dentro del amor. Cuando descubre que una relación exige renunciar completamente a su identidad, puede comenzar a sentirse atrapado. Su gran aprendizaje consiste en descubrir que compromiso y libertad no tienen por qué ser enemigos.
Una unión verdaderamente poderosa no elimina el horizonte, permite caminar hacia el acompañado. Y cuando la vida lo obliga a empezar desde cero, aparece una de sus capacidades más extraordinarias, reconstruir desde las ruinas sin quedarse eternamente contemplándolas. El fuego mutable tiene una cualidad regeneradora. Sagitario puede perder una posición, una relación, una oportunidad o una etapa completa, y después de un periodo de dolor, comenzar a imaginar algo nuevo. Puede tardar, puede dudar, puede atravesar momentos oscuros, pero existe dentro de él una tendencia a buscar nuevamente una puerta. Esa es la verdadera fortuna jupiteriana. No consiste necesariamente en recibir siempre aquello que se desea, sino en encontrar significado incluso en aquello que no salió como estaba previsto. Una derrota puede convertirse en dirección. Una pérdida puede convertirse en libertad. Un retraso puede convertirse en preparación. Un final puede convertirse en el punto exacto desde el que comienza una aventura mucho mayor. Sagitario alcanza entonces una forma superior de poder, ya no necesita que el destino sea favorable para seguir creyendo en sí mismo. Aprende a avanzar incluso cuando las circunstancias no garantizan éxito. Aprende a sostener la mirada cuando llegan las críticas. Aprende a aceptar que algunas personas se marcharán y que algunos caminos terminarán. Y, sobre todo, aprende que la consecuencia más peligrosa de todas no es equivocarse, sino renunciar a la propia verdad por miedo a equivocarse. El arquero vuelve a tensar su arco después de cada experiencia. Cada cicatriz modifica su puntería. Cada fracaso le proporciona perspectiva. Cada caída le enseña algo sobre la distancia. Y cada vez que vuelve a disparar, ya no es exactamente la misma persona que lanzó la flecha anterior. Así se construye la leyenda simbólica de Sagitario, no como alguien que jamás cae, sino como alguien que se niega a convertir una caída en destino permanente. Su fuego no promete ausencia de consecuencias. Promete movimiento. Promete aprendizaje. Promete expansión. Porque cuando Sagitario deja de preguntarse qué podría perder y empieza a contemplar todo aquello que podría descubrir, el horizonte cambia completamente. La incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en territorio de conquista. El miedo deja de ser una orden y se convierte en una señal. Y la vida deja de parecer una sucesión de límites para convertirse en el gran viaje que el arquero llevaba, desde el principio, destinado a recorrer. Existe una dimensión todavía más profunda en Sagitario sin miedo a las consecuencias, la capacidad de desafiar aquello que durante mucho tiempo parecía inevitable. El arquero no solamente rompe límites visibles, también puede cuestionar destinos que otros consideran ya escritos. Bajo la influencia simbólica de Júpiter, la expansión no se limita a conquistar espacios, sino que consiste en ampliar la idea de lo que puede llegar a ser posible. Allí donde otros ven una sentencia definitiva, Sagitario puede descubrir un punto de partida. Esta actitud puede aparecer después de periodos en los que la vida le ha obligado a madurar a la fuerza. Hay experiencias que destruyen la ingenuidad y obligan a mirar el mundo con mayor profundidad. Sagitario puede descubrir que no todas las personas son sinceras, que no todas las promesas se cumplen y que no todos los caminos conducen al lugar esperado. Sin embargo, una de sus mayores victorias consiste en no permitir que esas experiencias conviertan su espíritu en algo pequeño. Puede volverse más selectivo sin volverse completamente desconfiado, más prudente sin perder la capacidad de aventurarse y más consciente sin abandonar la esperanza. El fuego mutable de Sagitario posee una cualidad especialmente importante: sabe adaptarse sin renunciar necesariamente a su esencia. Puede cambiar de estrategia cuando una puerta se cierra. Puede modificar sus planes cuando aparecen obstáculos. Puede abandonar una batalla que ya no tiene sentido y concentrarse en una conquista diferente. Esa flexibilidad es una forma de inteligencia. No siempre gana quien insiste eternamente en el mismo camino, muchas veces triunfa quien tiene la suficiente visión para reconocer que existe una ruta mejor. También está su relación con el tiempo. Sagitario puede vivir momentos de impaciencia porque siente que su destino está más adelante y desea llegar cuanto antes. Pero las grandes enseñanzas jupiterianas incluyen comprender que expansión no significa velocidad permanente. Hay etapas para avanzar y etapas para preparar el siguiente salto. Incluso el aparente estancamiento puede estar acumulando experiencia, conocimiento y fortaleza. La flecha permanece quieta durante un instante antes de ser liberada, pero esa pausa forma parte de su impulso. Por eso, perder el miedo a las consecuencias no significa vivir sin medir nada.
Significa desarrollar una confianza tan profunda que incluso un resultado inesperado pueda ser transformado en experiencia. Sagitario puede equivocarse de dirección y corregir. Puede confiar demasiado y aprender a observar mejor. Puede entregar su energía a personas equivocadas y descubrir el valor de protegerla. Puede fracasar en un proyecto y utilizar ese fracaso como entrenamiento para algo mucho mayor. Hay además una batalla silenciosa contra la necesidad de aprobación. Cuando Sagitario alcanza una determinada madurez, comprende que vivir intentando convencer a todos equivale a entregar el control de su destino. Algunas personas entenderán sus decisiones, otras las criticarán. Algunas celebrarán su crecimiento, otras preferirán la versión anterior que podían comprender. Pero el arquero aprende que no necesita detener su viaje para obtener permiso de quienes no comparten su visión. Esta independencia puede resultar especialmente poderosa cuando atraviesa una etapa de ruptura. Sagitario puede cerrar una puerta sin necesidad de convertir el pasado en enemigo. No necesita destruir aquello que deja atrás para avanzar. Puede agradecer lo aprendido, reconocer lo vivido y continuar. Esa capacidad de marcharse sin cargar eternamente con resentimiento representa una de sus formas más elevadas de libertad. Incluso la ira puede transformarse dentro de esta energía. Cuando Sagitario siente que ha sido tratado injustamente, su fuego puede elevarse con intensidad. Pero su evolución consiste en no permitir que la rabia determine su destino. La mejor respuesta no siempre es confrontar. A veces consiste en crecer hasta alcanzar un lugar donde aquello que pretendía derribarlo ya no tenga poder sobre él. Convertir la indignación en determinación puede producir una fuerza extraordinaria. El arquero también tiene una relación especial con las grandes apuestas vitales. Cambiar de rumbo, empezar de nuevo, defender una convicción, abandonar una estructura conocida o perseguir una aspiración aparentemente demasiado grande son movimientos que encajan con su simbolismo. No porque todo vaya a salir perfecto, sino porque Sagitario necesita sentir que existe una aventura digna de ser vivida. Y cuando llega el momento decisivo, su mayor poder no consiste en saber exactamente qué sucederá. Consiste en confiar en su capacidad para responder a lo que suceda. Esa diferencia lo transforma todo. Ya no necesita controlar cada resultado porque sabe que puede adaptarse. Ya no exige certezas absolutas porque ha aprendido a construir respuestas sobre la marcha. Ya no interpreta cada obstáculo como una señal para detenerse. Júpiter representa la expansión de la mirada, y esa mirada puede convertir una pequeña ventana en un horizonte infinito. Sagitario aprende que la vida no siempre premia inmediatamente la valentía, pero casi siempre deja conocimiento en quien se atreve a vivir con autenticidad. Por eso su verdadera ausencia de miedo no es una ausencia de temor, sino una superioridad espiritual frente a él. El miedo puede aparecer, las dudas pueden existir y las consecuencias pueden ser reales, pero ninguna de ellas tiene por qué convertirse en dueño del arquero. La flecha sigue apuntando hacia adelante. Y quizá esa sea la imagen más poderosa de Sagitario, un ser de fuego situado entre lo conocido y lo desconocido, consciente de que cada elección puede cambiarlo todo, pero dispuesto a tensar nuevamente el arco. No porque desconozca el precio del viaje, sino porque ha comprendido que existen momentos en los que el precio de quedarse quieto es mucho mayor. Entonces dispara. Y mientras la flecha atraviesa el cielo, Sagitario descubre que el destino no siempre es un lugar al que se llega. A veces es la fuerza que nace cuando alguien se atreve a caminar hacia él sin permitir que el miedo escriba la última palabra. Sagitario todavía guarda una dimensión más profunda cuando decide caminar sin miedo a las consecuencias, la capacidad de convertir la incertidumbre en una fuente de poder. Para el arquero, lo desconocido no representa únicamente un territorio peligroso, también simboliza el lugar donde pueden nacer las grandes transformaciones. Su naturaleza de fuego mutable necesita movimiento, pero su verdadero crecimiento aparece cuando ese movimiento deja de ser una huida y se convierte en una elección consciente. No se trata simplemente de escapar de aquello que incomoda, sino de avanzar hacia aquello que amplía la existencia. Júpiter, regente tradicional de Sagitario, representa la expansión, la confianza, la visión y la búsqueda de un significado superior. Por eso, cuando este signo atraviesa una crisis, puede experimentar una batalla entre dos fuerzas, una parte quiere recuperar inmediatamente la libertad perdida y otra necesita comprender qué enseñanza existe detrás de lo ocurrido. La evolución aparece cuando ambas fuerzas se encuentran. Sagitario deja de preguntarse solamente cómo salir de una situación y empieza a descubrir qué versión de sí mismo puede nacer después de atravesarla.
Existe una valentía particularmente poderosa en aceptar que determinadas decisiones pueden cambiar para siempre una trayectoria. Hay momentos en los que seguir haciendo lo conocido garantiza estabilidad, pero también garantiza permanecer en el mismo lugar. El arquero siente entonces una llamada interior que le empuja hacia el horizonte. Puede no saber qué encontrará allí, pero sabe que continuar viviendo contra su propia naturaleza terminaría costándole demasiado. Esa intuición de que la vida necesita movimiento puede convertirse en una de sus mayores fuentes de transformación. También aparece una relación especial con las consecuencias emocionales. Sagitario puede descubrir que la libertad tiene momentos de vacío. Después de cerrar una puerta, existe un instante en el que todavía no se ha abierto ninguna otra. Ese espacio intermedio puede ser difícil, porque obliga a permanecer sin respuestas inmediatas. Sin embargo, astrológicamente ese territorio tiene enorme importancia, es el lugar donde una identidad antigua termina de desaparecer y una nueva comienza a construirse. El silencio posterior a una decisión no siempre significa que se haya cometido un error, muchas veces significa que el cambio todavía está tomando forma. El arquero también aprende que no todas las batallas merecen su fuego. Una de las grandes evoluciones de Sagitario consiste en distinguir entre aquello que desafía su libertad y aquello que simplemente desafía su ego. Cuando alcanza esa comprensión, deja de reaccionar ante cada provocación. No necesita demostrar que tiene razón frente a todo el mundo. Su energía se vuelve más selectiva. Guarda su fuerza para los momentos realmente importantes y deja que determinadas personas sigan su propio camino. Esa transformación convierte su aparente impulsividad en una poderosa capacidad estratégica. El Sagitario evolucionado puede continuar siendo espontáneo, pero ya no confunde espontaneidad con precipitación. Aprende a observar las señales, reconocer las oportunidades y comprender cuando una puerta merece ser atravesada y cuando simplemente conduce a otro laberinto. Su valentía adquiere entonces una dimensión mucho más sofisticada. También puede producirse una revolución en la relación con el pasado. Sagitario no está obligado a destruir sus recuerdos para avanzar. Puede llevar consigo las experiencias sin permitir que determinen su futuro. Las heridas se convierten en conocimiento, los errores en criterio y las decepciones en filtros más precisos para elegir quién merece permanecer cerca. El pasado deja de ser una prisión y se convierte en una biblioteca de experiencias. Esta es una de las razones por las que Sagitario puede renacer después de periodos aparentemente devastadores. Su fuego mutable posee una capacidad simbólica de renovación. Cuando una estructura cae, busca otra forma de organizar su vida. Cuando pierde una dirección, comienza a explorar alternativas. Cuando descubre que una creencia ya no le sirve, busca una comprensión más amplia. Su evolución consiste precisamente en no convertir ninguna verdad provisional en una cárcel definitiva. La energía del arquero también puede manifestarse como una profunda necesidad de dignidad. Hay situaciones que Sagitario puede tolerar durante un tiempo, pero existe un punto en el que siente que continuar significaría traicionarse. En ese momento puede tomar decisiones contundentes. No necesariamente porque haya dejado de sentir afecto, sino porque comprende que permanecer tiene un precio demasiado alto para su identidad. Y ahí aparece una de sus grandes paradojas: puede parecer que Sagitario se marcha porque no quiere sufrir, cuando en realidad algunas de sus decisiones más importantes nacen de haber aceptado que sufrir forma parte del proceso. El valor no consiste en evitar el dolor. Consiste en no permitir que el dolor decida el destino. Cuando esa conciencia alcanza su máxima expresión, Sagitario deja de perseguir una vida sin consecuencias y comienza a perseguir una vida con significado. Ya no necesita que cada camino sea sencillo. Necesita que merezca la pena. Ya no busca únicamente libertad, busca una libertad que tenga propósito. Ya no quiere únicamente aventura, quiere experiencias capaces de ampliar su conciencia. Entonces el arco adquiere otro simbolismo. Ya no representa únicamente el impulso de escapar de los límites. Representa dirección. Representa intención. Representa la capacidad de reunir toda la energía dispersa y concentrarla en un objetivo superior. Sagitario puede equivocarse, perder, comenzar de nuevo y atravesar momentos de incertidumbre. Pero cada experiencia puede aumentar la profundidad de su mirada. Y cuando vuelve a levantar la cabeza, el horizonte ya no parece tan lejano. Porque el gran poder del arquero no consiste en conocer de antemano dónde caerá la flecha.
Consiste en atreverse a lanzarla después de haber elegido conscientemente el objetivo. Así es como Sagitario desafía al destino, no intentando controlar cada consecuencia, sino desarrollando la fuerza suficiente para atravesarlas todas sin abandonar su esencia. Su verdadera conquista no es llegar primero ni vencer siempre. Hay una última dimensión que todavía puede descubrirse en la energía de Sagitario cuando decide vivir sin quedar paralizado por las consecuencias, la capacidad de convertir cada elección en un acto de soberanía personal. El arquero no solamente busca libertad frente a las circunstancias externas, también necesita conquistar la libertad interior que aparece cuando deja de vivir condicionado por el juicio ajeno, por el miedo al fracaso o por la necesidad de controlar aquello que todavía no ha sucedido. Su verdadera revolución comienza cuando comprende que no puede dominar el resultado de cada flecha, pero sí puede decidir desde qué convicción la dispara. Astrológicamente, esta actitud conecta profundamente con la naturaleza mutable de Sagitario. Lo mutable no significa débil ni inconstante, representa capacidad de adaptación, transición y movimiento entre diferentes estados. El arquero puede atravesar una transformación completa sin perder necesariamente su identidad esencial. Puede cambiar de opinión, modificar una estrategia, abandonar una creencia antigua o reconstruir sus objetivos después de una experiencia decisiva. Esa flexibilidad puede convertirse en una de sus mayores armas cuando comprende que cambiar de dirección no equivale a fracasar. Existe una diferencia enorme entre abandonar un sueño y reconocer que un sueño ha evolucionado. Sagitario puede comenzar persiguiendo algo porque representa libertad, reconocimiento o aventura, y terminar descubriendo que aquello que verdaderamente buscaba era propósito. Esta transformación es esencial. El fuego juvenil quiere conquistar horizontes, el fuego maduro quiere comprender por qué merece la pena conquistarlos. Júpiter, símbolo de expansión y conocimiento, empuja al arquero hacia una comprensión cada vez más amplia. Por eso muchas experiencias que inicialmente parecen consecuencias negativas terminan funcionando como iniciaciones. Una ruptura puede enseñarle a poner límites. Una traición puede enseñarle a observar antes de confiar. Un fracaso puede enseñarle disciplina. Una decepción puede enseñarle que la intuición también necesita experiencia para convertirse en sabiduría. Nada de ello elimina el dolor, pero puede cambiar radicalmente su significado. Sagitario posee además una capacidad particular para levantarse después de haber perdido una batalla porque rara vez contempla una derrota como la totalidad de su historia. Puede sentirse devastado, enfadado o desorientado, pero en algún momento comienza a buscar la siguiente posibilidad. Esa mirada hacia adelante es una de las manifestaciones más poderosas de su naturaleza jupiteriana. El futuro funciona como un territorio todavía no conquistado, y precisamente por eso, contiene posibilidades que el presente no puede mostrar. Pero existe una prueba todavía mayor: aprender a permanecer firme cuando todavía no existen resultados. El verdadero coraje de Sagitario no aparece únicamente cuando consigue demostrar que tenía razón. Aparece cuando continúa creyendo en el valor de su camino mientras los resultados todavía están ocultos. Esa etapa puede ser larga y silenciosa. Nadie aplaude una transformación mientras está sucediendo. Nadie ve todas las batallas internas que preceden a una decisión. Sin embargo, el arquero continúa preparando la siguiente flecha. También puede descubrir que no necesita responder a todas las provocaciones. Su fuego es poderoso, pero su energía es limitada. Cuando madura, comprende que cada conflicto tiene un coste y que entregar atención a determinadas personas significa quitar energía a aquello que realmente quiere construir. La indiferencia consciente puede convertirse entonces en una forma superior de libertad. No porque no le importe nada, sino porque ha aprendido que merece realmente su atención. Esta evolución cambia incluso su relación con los enemigos. Sagitario puede dejar de verlos como obstáculos personales y empezar a contemplarlos como pruebas que revelan sus propios límites. Algunas personas llegan para despertar su carácter, otras para enseñarle prudencia y otras para demostrarle cuando es necesario cerrar una puerta. No todos los enfrentamientos tienen que terminar con una victoria visible. A veces vencer significa simplemente no permitir que una experiencia amarga transforme su personalidad en algo que no quiere ser. La libertad sagitariana también necesita aprender a convivir con la responsabilidad afectiva. Ser independiente no significa ser indiferente. Ser sincero no significa ser cruel. Defender la propia verdad no significa negar la verdad de los demás. Esta integración representa una de las grandes etapas de madurez del arquero.
Su fuego se vuelve mucho más poderoso cuando puede mantener su autenticidad sin destruir los puentes que todavía merecen permanecer. Y quizá la mayor conquista llegue cuando Sagitario deje de intentar demostrar que puede soportarlo todo. No necesita convertirse en una figura invulnerable. Puede reconocer cansancio, incertidumbre y dolor sin considerar que eso disminuye su fortaleza. La auténtica energía jupiteriana no exige perfección, exige crecimiento. Cada límite reconocido se convierte en conocimiento. Cada debilidad aceptada puede convertirse en una nueva forma de inteligencia. Entonces aparece una versión mucho más completa del arquero. Ya no corre simplemente porque necesita escapar. Avanza porque sabe hacia dónde quiere crecer. Ya no desafía por rebeldía. Desafía porque ha encontrado una convicción. Ya no ignora las consecuencias. Las contempla y, aún así, decide no permitir que gobiernen su vida. Su fuego se convierte en brújula. Su experiencia se convierte en armadura. Su libertad se convierte en responsabilidad. Y su mirada hacia el horizonte deja de ser una simple promesa de aventura para convertirse en una declaración de principios. Todavía existe camino, todavía existe aprendizaje, todavía existe algo por conquistar. Sagitario puede perder muchas cosas durante su recorrido, pero mientras conserve la capacidad de levantarse, aprender y volver a mirar hacia adelante, ninguna consecuencia tendrá la última palabra. Porque el arquero no fue creado simbólicamente para vivir protegido de las tormentas. Fue creado para atravesarlas con la mirada puesta en un horizonte que todavía no conoce. Y cuando finalmente comprenda que la verdadera victoria no consiste en evitar las consecuencias, sino en salir de cada una de ellas con más conciencia, más experiencia y más libertad, descubrirá que su mayor poder siempre estuvo en el mismo lugar, en la decisión de continuar. Sagitario posee todavía una dimensión más profunda cuando decide avanzar sin permitir que las consecuencias dicten sus movimientos, la capacidad de convertir el riesgo en una ceremonia de transformación. El arquero no representa únicamente al aventurero que se lanza hacia lo desconocido, simboliza también al ser que comprende que toda evolución auténtica exige atravesar un umbral. Hay momentos en los que permanecer exactamente donde se está parece seguro, pero esa seguridad puede convertirse lentamente en estancamiento. Para Sagitario, una vida sin movimiento puede terminar siendo una consecuencia mucho más dolorosa que cualquier riesgo. La energía de Júpiter impulsa a este signo hacia la amplitud. Quiere conocer más, experimentar más, comprender más y descubrir qué existe detrás de las fronteras que otros aceptaron sin cuestionarlas. Por eso su valentía puede manifestarse de maneras que no siempre resultan visibles. A veces consiste en cambiar una creencia que llevaba años defendiendo. Otras veces significa reconocer que una relación ya no tiene el mismo sentido. También puede aparecer cuando decide estudiar algo nuevo, comenzar desde cero, viajar hacia un territorio desconocido o simplemente abandonar la identidad que los demás habían construido para él. Esta capacidad de reinventarse está relacionada con su naturaleza mutable. Sagitario no tiene por qué permanecer idéntico para ser fiel a sí mismo. Puede evolucionar radicalmente, y sin embargo, conservar intacto ese núcleo de fuego que lo empuja hacia adelante. Su esencia no depende de una forma concreta, sino de su necesidad de expansión. Cuando una estructura deja de permitirle crecer, comienza a sentir que necesita transformarla. Pero existe una consecuencia particular de vivir de esta manera. Sagitario puede sentirse extraño incluso entre personas que conoce desde hace mucho tiempo. Cuando su conciencia cambia, determinadas conversaciones dejan de interesarle, ciertos conflictos pierden importancia y algunas antiguas aspiraciones comienzan a parecer demasiado pequeñas. Puede experimentar una sensación de distancia respecto a su propio pasado. Esa distancia no siempre es pérdida. En ocasiones es una señal de evolución. El verdadero desafío aparece cuando quienes lo rodean intentan devolverlo a una versión anterior de sí mismo. El arquero puede sentir entonces que debe elegir entre conservar determinadas conexiones y conservar su autenticidad. Su aprendizaje consiste en comprender que no siempre necesita destruir vínculos para seguir creciendo, pero tampoco debe reducirse para que otros se sientan cómodos. La libertad más elevada permite permanecer sin encogerse. También existe una dimensión filosófica en su ausencia de miedo. Sagitario puede enfrentarse a la incertidumbre porque, en el fondo, posee una relación particular con la posibilidad. Donde otros observan lo que podría salir mal, él puede contemplar lo que podría llegar a suceder si todo funciona. Esta perspectiva no garantiza resultados,
pero proporciona una fuerza psicológica extraordinaria. El futuro deja de ser únicamente una amenaza y comienza a convertirse en un territorio lleno de oportunidades. Sin embargo, su evolución exige incorporar algo fundamental, la paciencia. Júpiter expande, pero no todo crecimiento es inmediato. Algunas semillas necesitan permanecer enterradas durante mucho tiempo antes de mostrar señales de vida. Sagitario puede aprender que esperar no siempre significa perder libertad. A veces significa preparar una conquista con mayor inteligencia. El silencio puede ser estrategia. La pausa puede ser acumulación de fuerza. La observación puede ser una forma de valentía. En este proceso también descubre que existen consecuencias que no deben evitarse porque contienen una enseñanza. El arrepentimiento puede transformarse en responsabilidad. La culpa puede convertirse en aprendizaje cuando deja de ser una condena permanente. Una decisión equivocada no tiene por qué convertirse en identidad. Sagitario puede reconocer el error, asumirlo, repararlo cuando sea posible y continuar caminando. Esa capacidad de avanzar sin negar el pasado representa una enorme madurez. Su relación con la verdad adquiere entonces otra profundidad. Decir lo que piensa puede ser fácil cuando existe entusiasmo, pero sostener una verdad cuando hacerlo implica perder comodidad requiere mucho más valor. Sagitario puede llegar a descubrir que algunas de sus decisiones más importantes no producen aplausos inmediatos. A veces la integridad exige atravesar un periodo de incomprensión. El arquero debe aprender a soportar ese vacío sin interpretar la falta de aprobación como una señal de que ha elegido mal. Hay una fuerza especial en quien ya no necesita ser comprendido por todos. Sagitario puede comenzar a caminar sin explicar cada paso, porque comprende que determinadas transformaciones solamente pueden ser entendidas desde dentro. No necesita convencer al mundo de que su camino es correcto. Necesita vivirlo con suficiente coherencia para reconocerlo como propio. Y entonces surge una libertad todavía mayor, la libertad de equivocarse sin quedar destruido por el error. El arquero aprende que ninguna flecha garantiza exactamente dónde terminará. Algunas alcanzarán el objetivo, otras quedarán cortas y otras señalarán un destino diferente. Pero todas proporcionan información. Todas modifican la siguiente decisión. Todas aumentan la experiencia. Por eso, Sagitario sin miedo a las consecuencias no es simplemente un signo que se atreve. Es un signo que aprende a vivir con lo que sucede después de atreverse. Esa es la diferencia entre una rebeldía pasajera y una verdadera filosofía de vida. Cuando alcanza esa comprensión, deja de necesitar una existencia perfectamente controlada. Prefiere una existencia significativa. Prefiere un camino que pueda desafiarlo antes que una ruta cómoda que lo mantenga dormido. Prefiere descubrir nuevas fronteras antes que pasar toda la vida contemplándolas desde lejos. El arco vuelve a tensarse. La incertidumbre permanece. El horizonte sigue ocultando lo que vendrá. Pero Sagitario ya no necesita conocer el final para avanzar. Porque ha descubierto que su verdadera fuerza no consiste en saber qué ocurrirá después de lanzar la flecha, sino en saber que, ocurra lo que ocurra, tendrá la capacidad de levantarse, aprender, transformarse y volver a apuntar más lejos.